Hola, Dios te bendiga grande y maravillosamente. Si te gustaría conocer la historia de alguien que durante más de 10 años padeció el flagelo de la adicción a las drogas y ha podido permanecer limpio durante más de 16 años sin morir en el intento, quédate hasta el final de este video. Me presento, mi nombre es Rubén Cabrera y he decidido compartir contigo esta etapa de mi vida, este episodio de mi vida, porque sé que hay muchas vidas alrededor del mundo, allá afuera. Puede ser un pariente tuyo, un familiar tuyo, un ser querido, o puede ser tú mismo quien ve este video y puede estar luchando contra este flagelo y no tiene ni idea de cómo superarlo, de cómo enfrentarlo. Ha pasado mucho tiempo desde entonces y probablemente he podido compartir con el mundo entero este episodio de mi vida y mis experiencias mucho tiempo antes, pero todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, y quizás no era antes, era ahora que Dios tocó mi corazón, era ahora que quizás han pasado muchos años, he madurado como persona, he madurado también en mi relación con Dios. Cuando tenía 11 años, mi padre fue vilmente asesinado por muerte violenta y mi madre quedó sola criándonos a mi hermano mayor y a mí. Soy el menor de 2 hermanos y no es una situación fácil para una madre criar a 2 hijos varones en la adolescencia, una etapa en la que un niño necesita todo el apoyo, todo el acompañamiento, toda la afirmación y seguridad posible para responder a todas las preguntas que surgen en esa etapa de la vida. Mi madre quedó sola con esta tarea y era muy difícil controlar a 2 muchachos, adolescentes, preadolescentes en mi caso, con muchos vacíos, con la ausencia de un padre y con muchas carencias que al final del día, pasados unos años, a la edad de 13 o 14 años, consumí por primera vez, tuve la primera experiencia de consumir una droga que fue la marihuana, y en ese momento pues realmente fue una situación que se dio porque yo tenía muchos vacíos en mi vida, muchos vacíos en mi corazón, y sentí de alguna manera que en ese grupo de personas, en ese grupo de amistades, me sentía aceptado. De hecho, por lo general siempre fueron personas 8, 10 y hasta 12 años mayores que yo. Personas que cuando yo tenía 13, 14 años, ya ellos eran hombres de 27, de 28 años. Y con esas personas fue con las que yo pasé el mayor tiempo de mi adolescencia. De hecho, desde los 13 hasta los 21, 22, 23 años. Así fue mi vida y de ese tipo de personas estuve rodeado. Algunos muy amigos míos que hasta el día de hoy he tenido la oportunidad de charlar, de conversar, de compartir de alguna manera con ellos. Otros lastimosamente ya no están. Algunos han partido de este mundo, algunos vivieron de centro de rehabilitación en centro de rehabilitación. He visto muchas personas, conocidos, amigos o ex compañeros, ex panas, como lo quieras llamar, algunos muertos, algunos asesinados, otros muertos de sobredosis, otros que pasaron el mayor tiempo de sus vidas entrando a hospitales mentales y a centros de rehabilitación. Alguno que quería mucho ya no está en este mundo, partió hace algunos 2 años. Y así, todas las historias, que la mayoría de las historias, el 80, el 90% de las historias que te puedo contar de todas esas personas con las que yo compartí en su momento, son historias tristes. Son historias de depresión, de sobredosis, de muertes, de personas que aún al día de hoy han pasado 20, 25 años y todavía están luchando contra esto y no han podido, y recaen, y se levantan, y recaen. Y es lo que me llama la atención poderosamente. Algunos me han hecho una pregunta, algunos me han dicho que no es típico, que no es normal que alguien decida un día apartarse de las drogas, apartarse pues del alcohol, porque las adicciones para mí tienen simplemente un apellido
Para mí el modus operandi es el mismo, las razones por las que una persona toma un tabaco de marihuana, una pastilla de éxtasis, como era mi caso, o un frasco de popper, o alcohol antiséptico, o cualquier otro tipo de sustancia que le haga olvidar su realidad. Alcohol, whisky, cigarrillo, sexo, cualquier tipo de adicción. Por lo general siempre se da en la vida de una persona tratando de llenar un vacío, tratando de olvidarse de algo o buscando la aceptación que por alguna razón no recibió de quienes la tenía que recibir en su momento. Y lo menciono porque precisamente cuando yo tenía la edad de 11, 12 años, recién fallecido mi padre, mi madre se convirtió al Evangelio. Pero antes de convertirse al Evangelio de Jesucristo, bueno, primero fue mi hermano mayor, fue la primera persona en mi casa que aceptó a Jesús como su Señor y Salvador. Uno o 2 años después, mi madre, para la gloria del Señor. Pero antes de eso, sucedió un episodio terrible en mi vida y fue que mi madre tenía unas prácticas que no eran precisamente eran espirituales, pero no precisamente por adorar al Señor, sino que mi madre estaba rodeada también de algunas personas que practicaron hechicería. Y hubo un momento de mi recién fallecido mi padre que es una persona que estuvo visitando mi casa, le ofreció a mi mamá hacer un ritual, algo para, no sé qué rayo fue lo que, qué mentira, con qué engaño la enredó, pero yo terminé de pie, sin camisa, dentro de una estrella de 5 puntas de pólvora. Y cuando yo estaba en el centro de esa estrella de 5 puntas hecha con pólvora, esa persona prendió con un fósforo esa estrella y esa estrella se quemó conmigo adentro. A mí no me cabe la menor duda de que esa persona en su momento lo que hizo fue ofrecerle mi alma literalmente al diablo. Y no pasaron 2 años, 3 años de mi vida en los que ya yo estaba perdido en las drogas, pero también en algún momento en alcohol y en muchas circunstancias indeseables, en muchas circunstancias con las que yo intentaba llenar un vacío grande que había en mi corazón, pero ni con las drogas, ni con el alcohol, ni con el sexo desenfrenado, ni con muchas otras prácticas que en su momento no las voy a mencionar porque no vienen al caso. No quiero hacer de este video un video muy largo. En otra oportunidad tendré la chance de contarles más detalles, y esto lo hago para la gloria del nombre del Señor, porque no estoy con la intención de enaltecer, exaltar todas esas prácticas que son abominables, que son repudiables, que solamente destruyen la vida del ser humano, que solamente traen muerte y desdicha a la vida de cualquier persona, a cualquier familia, porque cuando hay un miembro de la familia en una circunstancia como esa, es un soldado caído, pero es un soldado caído que afecta al entorno, que condiciona al entorno, que se vuelve un problema familiar. Ya no es un problema de una persona, ya no es un problema de un individuo, condiciona la atmósfera, condiciona el ambiente familiar. Y eso sucedió conmigo, eso sucedió con mi madre, eso sucedió con mi hermano. Mi hermano y mi madre, creyentes, entregados, rendidos al Señor, sirviéndole a Dios, mientras yo estaba perdido y sin ninguna esperanza en este mundo, al punto que en algún momento llegué a consumir heroína, y la heroína es una droga muy depresiva, una droga muy fuerte. Nunca fui el mismo después de llegar a consumir ese tipo de sustancia, y la verdad fue uno de los peores momentos de mi vida. Y lo digo de mi vida porque si en ese episodio, en esa etapa, en ese lapso, me encontraba en un momento muy crítico de mi vida, creo que ese momento fue el momento de las crisis, porque entré en una depresión muy profunda. Y escuchaba una voz clara, escuchaba una voz todo el tiempo, la puedo recordar hoy como si fuera ayer, que me decía: mátate, 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 quítate la vida,
ya de aquí no eres más. Pero siempre conté con el apoyo de mi madre, siempre conté con el apoyo de mi hermano, un hombre y una mujer a quienes amo con toda mi alma. Mi madre ya no está en este mundo, ella falleció en el año 2016 por una enfermedad. Mi hermano aún vive, a quien le mando un saludo, sabe que lo amo un montón. Y eran dos personas que me amaban, orando todo el tiempo, ayunando, intercediendo por mi vida delante de Dios, peleando realmente una batalla campal con los mismos demonios. Pero no podía ser para siempre una condición como esa. No podía ser para siempre una circunstancia como esa para alguien que ha aceptado a Jesús, para alguien que ha rendido su vida a Jesucristo y lo ha proclamado Señor y Rey de su vida, como quizás te puede estar sucediendo a ti en este momento. Quizás tienes un hijo, tienes un sobrino, tienes un esposo, una esposa, o tú mismo o tú misma puedes estar esclavo, cautivo de las drogas o de cualquier adicción y has pensado como que el Señor se olvidó de mí, como que Dios no me oye. Pero te digo, sigue adelante, no te rindas, Dios está contigo, como lo estuvo con mi madre, como lo estuvo con mi hermano y como hasta el día de hoy ha estado conmigo. Y como no podía ser para siempre una condición así, un día recuerdo que de esos días que yo desaparecía y aparecía, yo era una persona que yo desaparecía un jueves y aparecía un lunes en la mañana, en el mejor de los casos. Recuerdo que en una ocasión hasta duré 5 días perdido sin reportarme ni nada, y mi madre y mi hermano pues ya tenían decidido denunciarme a la policía mi pérdida y pues salir a buscar mi cuerpo en las vías de Puerto Colombia, en la vía de Barranquilla, Puerto Colombia, acá en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Así era la angustia, así era la perturbación por esa condición. Y un día me acosté a dormir y tuve un sueño. Soñé que estaba en un recinto, era un espacio como un patio de una capilla, de una iglesia, de una capilla, era un monumento muy grande. Y yo estaba en ese lugar y vi un pasadizo, un camino angosto que se conectaba con un espacio de patio de ese mismo recinto, idéntico, igual. Y yo entré por ese camino angosto, por un pasadizo, hacia el otro lado. Y cuando llegué hacia el otro lado, de repente sentí que mi cuerpo empezó a experimentar flotar en el aire. Sentí que me empecé a elevar. Y cuando yo tengo esa sensación y miro hacia el suelo, yo veo que estoy en el aire y yo me asusto. Y cuando yo me asusto, la perturbación era tanta y levanto mi cabeza. Y cuando yo levanto mi cabeza, veo una imagen de Jesucristo, pues lo que yo tenía en mi mente, en mi memoria en esos momentos que podía ser Jesucristo, que era una imagen de un Cristo colgado, todo de blanco, con los brazos abiertos en la cruz, llorando lágrimas de sangre. Y cuando yo vi la estatua o la imagen de Jesucristo toda blanca, colgada en la cruz, abierta de brazos, y empezó a llorar, a botar por los ojos lágrimas de sangre, en ese momento me perturbé muchísimo más y desperté del sueño. Y recuerdo que me levanté de mi cama como un niño chiquito, como un niño de 3, de 4 años, corriendo a buscar a mi madre, y me le tiré en los brazos y me abrazó. Y yo lloraba y le contaba lo que había soñado. Y me decía en ese momento mi madre: hijo, solamente me dijo estas palabras: hijo, son las lágrimas que el Señor Jesús está llorando por ti. Te está haciendo un llamado, escucha su voz. Y yo les puedo decir que a partir de ese momento mi vida no fue igual. Yo no dejé de salir, yo no dejé de compartir con las personas con las que frecuentaba, pero de un momento a otro sentí que el ritmo de vida que yo llevaba se empezó a desacelerar, y de vez en cuando iba a la iglesia, mi madre me invitaba, y luego empecé a salir una vez cada semana, luego empecé a salir cada 15 días,
Después empecé a salir una vez al mes. Después salía una vez cada 3 meses. Hasta que llegó el día en que recuerdo que yo iba saliendo de mi casa, la que era mi vivienda en ese momento, y escuché una voz clara que me dijo: si no lo haces, si no sales, si no te fumas esto, si no te consumes lo otro, si no vives aquello, si no te vas de rumba, si no experimentas la sensación que te produce el consumir esas sustancias, ¿qué sucede en este momento? Y yo me quedé meditando en ese momento, y la respuesta que encontré en mí mismo, que me dio esa voz, era el Espíritu Santo. Yo en ese momento no entendía que era Espíritu Santo, pero lo que sí entendí en ese momento fue que nada diferente, nada indispensable, que nada que no pudiera con la ayuda de Dios superar en ese momento iba a suceder en mi vida. Y en ese momento tomé la decisión de no consumir más nunca una sustancia, de no salir más nunca de fiesta con nadie, de nunca más en mi vida hacer un negocio chueco, porque cuando Satanás llega con esta artimaña a nuestras vidas, a la vida de cualquier persona, no llega solamente para hacerla pasar un rato chévere y nada más. Llega para estropearte la vida por completo. Llega para meterte en negocios ilícitos. Llega con la engañifa de que es solamente marihuana, es solo una hierbita, incluso menos dañina que un cigarrillo. Y yo tengo que decirle a todas las personas que puedan ver este video que la marihuana es la puerta a todas las demás drogas dañinas, destructivas, infernales, como ustedes no se pueden imaginar, o como quienes están viendo este video y tienen esta lucha, saben que es una batalla infernal, saben que es algo que en determinados momentos uno lo quiere dejar, lo quiere abandonar, y no se siente con la fuerza, no se siente con el valor suficiente para hacerlo. Pero yo quiero decirte en este momento que en Cristo somos más que vencedores, que en Dios todo es posible. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Pablo decía: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, para el que cree todo es posible. Y recuerdo que en ese momento mi madre fue donde unos hermanos cristianos en un centro de rehabilitación. Me causa gracia, me causa risa, porque mi madre les preguntó en ese momento que qué me recomendaban ellos como tratamiento para que yo dejara las drogas, para que yo dejara las adicciones. Y el hermano que la atendió en ese momento le dijo: dele cristomicina. Y mi mamá le preguntó: ¿qué es eso? Y él le contestó y le dijo: dígale a su hijo que cuando sienta esos ataques fuertes, esas crisis, ese deseo, esa desesperación por no consumir las sustancias, dígale que se arrodille, dígale que doble rodilla y que clame al Señor con todas sus fuerzas y que se refugie en el Señor, porque es la única solución que hay para una situación como esa. Y así lo hice, Quiero contarles que como alguien que padeció este flagelo en algún momento de mi vida, no conozco un centro de rehabilitación, nunca supe qué fue estar internado en un centro de rehabilitación. Tengo muchos conocidos, tuve muchos amigos, como les contaba al principio, unos están muertos, otros murieron de sobredosis, otros los asesinaron, algunos todavía viven y algunos están luchando y entran y salen de un centro de rehabilitación cada 3 meses, cada 4 meses. Otros ni siquiera han querido entrar al centro de rehabilitación, todavía siguen viviendo sus vidas como hace 20, 25 años los conocí, así o peor están en este día. Cuando yo tomé la decisión de más nunca en mi vida, de abrazarme al Señor, de abrazarme a Jesucristo, de aceptarlo en mi vida, de darle el lugar como Señor, como Salvador, como Rey y Dios de mi vida, fueron 7 días que no pude pegar el ojo, que no pude dormir, que el síndrome de abstinencia me alteró por completo el sistema nervioso central, no lograba conciliar el sueño, me sentía cansado, me sentía agobiado, quería dormir, necesitaba descansar, y mi sistema nervioso era en ese momento como una máquina descontrolada que no podía por ninguna vía, por ninguna manera conciliar el sueño,
Y no fue hasta después de 7 días que pude llegar a conciliar el sueño por una obra milagrosa del Dios Todopoderoso en mi vida. Yo quiero decirte algo en este momento, a través de este video. He tenido la oportunidad, como te contaba antes, de ver el proceso, de evidenciar a muchas personas, conocidos y no conocidos, amigos y no amigos, combatir contra esto, que han estado en centros de rehabilitaciones y han pasado más tiempo en los centros de rehabilitaciones que en sus propias casas y que con sus propias familias. Otros ya no están, y otros ni siquiera han podido despertar de ese sueño de tiniebla, de ese sueño oscuro, de esa doble realidad en la que viven. Yo quiero decirte, a ti que me ves, a ti que me escuchas, que Cristo Jesús es la plenitud, el que todo lo llena en todo, que para Dios no hay nada imposible, que para el que cree todo es posible, que no te des por vencido, que si tú sientes en este momento que es tiempo de dejarlo, o que es tiempo de hacer algo más por ese familiar, por ese pariente, por ese ser querido, esfuérzate, sé valiente. Nadie dijo que iba a ser fácil. El Señor dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Yo quiero decirte en este momento que hoy tengo 39 años. Hoy disfruto de una hermosa familia. Hoy tengo una esposa maravillosa. Tengo 2 hijos, uno de 15 y una bebé de 2 años, a quienes amo con todo mi corazón. He tenido la oportunidad, después de que acepté a Jesús en mi vida como mi Señor y como mi Salvador, de vivir una vida que jamás me imaginé, jamás soñé que iba a experimentar. Nunca pasó por mi cabeza que iba a poder llegar algún día a estudiar una carrera profesional, a ir a una universidad, a trabajar en grandes empresas, en grandes multinacionales. He tenido la oportunidad de rodearme, de codearme de muchas personas maravillosas. También he tenido momentos malos, momentos difíciles, momentos tristes. Cuando perdí a mi madre en el 2016 fue un momento de mi vida muy difícil, un momento muy complejo, personalmente, para mí, para mi hermano. Pero lo que puedo decirte es que el Señor no se olvida de ti, el Señor no se olvida de mí. Dice el Señor, el Dios Todopoderoso, el Santo: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Aun si ella se olvidare, yo nunca me olvidaré de ti. El Señor nunca se va a olvidar de ti, como nunca se olvidó de mí, y como nunca se olvidará de mí, y como tampoco lo hará contigo. Yo quiero decirte en este momento que si quieres una solución real, que si quieres una solución radical, que si quieres una solución definitiva en tu propia vida o en la vida de ese ser querido, entrégale tu vida a Jesús. Aférrate al Señor Jesucristo, al Dios Todopoderoso, al Padre Eterno, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Allí está la respuesta que estás buscando. En Él está la respuesta que estás necesitando. Para mí realmente no resultó en principio muy fácil compartir esta parte de la historia de mi vida contigo. Tengo testigos de esto, de todo lo que te estoy contando. Está por testigo mi hermano, está por testigo mi familia, que lo padeció, que lo sufrió, que lo lloró conmigo. Están amistades, personas, vecinos. Hay muchas personas que pueden dar fe, que pueden dar testimonio de que lo que te estoy contando es una verdad absoluta, es una gran verdad. Que si me hubieses visto hace 18 años, 20 años y me ves hoy, lo primero que vas a decir es:
no es la misma persona. Pues claro que no es la misma persona. No es la misma persona porque ninguno es el mismo sin Cristo que con Cristo. Ninguno es el mismo sin Dios que con Dios. Porque el vacío que tiene el ser humano es del tamaño de Dios. Es un vacío que solamente Dios puede llenar. Y Él está aquí, y Él está ahora, y Él te está hablando a través de mi vida, porque yo no hago esto de mi propia cuenta. Decía el Señor Jesús, yo no hablo nada de mi propia cuenta, yo hablo lo que he oído de mi Padre, ni hago nada de mi propia cuenta, sino lo que he visto de mi Padre, eso hago. Yo no hago esto de mi propia cuenta. Para mí no resulta de alguna manera, en términos personales, de ningún beneficio o de ningún orgullo compartir con el mundo entero que puede ver este video, que puede escuchar esta historia. Lo hago porque Dios mueve mi corazón a que lo haga, porque sé que hay muchas vidas allá afuera que necesitan a Dios, que necesitan una razón para vivir, que necesitan una escapatoria, que necesitan una salida para la situación que están viviendo en este momento. Él te dice hoy, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oyere mi voz, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Él está a las puertas, Él te está llamando, Él está aquí. No importa si ya te congregas en una iglesia, no importa si ya aceptaste a Jesús, haya sido la semana anterior o haya sido hace 20, 25 años. No importa cuál sea tu situación actual. Él está aquí, Él te está llamando. Tu respuesta está en las manos de Dios. La respuesta que tu vida necesita, la respuesta que tu ser querido necesita, la solución y la salvación rotunda, profunda y definitiva que tú necesitas, que tu familia necesita, está en Dios, está en Jesús, está en el que hizo todas las cosas, porque suya es la tierra, su plenitud y todos los que en él habitan, porque Él la edificó sobre los mares y la fortaleció sobre los ríos, dice el Salmo 24. Puedes encontrar más contenido relacionado con algunos otros temas en este canal. No lo hago por hacerme famoso ni por conseguir likes, lo hago porque siento fuego en mi corazón de compartir contigo las experiencias que el Dios Todopoderoso me ha permitido vivir durante todos estos años, compartir contigo mis triunfos, mis victorias, pero también los momentos difíciles, las derrotas que he tenido que sobrellevar y levantarme y fortalecerme en el Señor y seguir adelante. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. No olvides suscribirte a este canal si te gustó este contenido, si te gustó este video, dale like. Que la bendición del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo esté contigo, con tu familia, con tu casa, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Chao, chao.